Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Priscila Grados Duque y soy ingeniera de aplicaciones para diseño y manufactura digital. Distribuidor líder en ventas en México de SolidWorks y número 1 en satisfacción al cliente en América Latina. Me especializo en la solución SolidWorks Electrical. Soy egresada de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y tengo experiencia en el área de diseño y supervisión eléctrica. He colaborado con distintos proyectos que van desde el ramo farmacéutico hasta el sector automotriz. A nombre de Diseño y Manufactura Digital, les agradecemos su asistencia a este seminario web. Antes de empezar, vamos a tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Todos los usuarios van a estar únicamente en modo escucha, esto para facilitar el flujo del seminario. Sin embargo, si tienen preguntas durante o al final de la presentación, pueden utilizar el cuadro de chat para realizarlas. Asimismo, la documentación de esta presentación pueden descargarla desde la sección de documentos. Antes de comenzar, me gustaría plantearles la siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrentan actualmente durante su proceso de diseño? Bueno, la investigación global ha demostrado que la mayoría de los diseñadores e ingenieros utilizan viejas tecnologías para hacer sus esquemas. Muchas de estas tecnologías tienen sus orígenes en los 80s y en los 90s. Por supuesto, estas tecnologías, a medida que pasa el tiempo, se vuelven anticuadas y a menudo esto lo podemos ver reflejado en características y en funcionalidad. Entonces, estamos desaprovechando las nuevas tecnologías emergentes que nos permitirían ahorrar tiempo. Si alguno de ustedes utiliza algunas de estas herramientas para hacer sus esquemas eléctricos, pues seguramente se han enfrentado a varios retos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tener que hacer sus esquemas eléctricos en herramientas de paquetería de oficina. En muchas ocasiones también todas las revisiones se tienen que hacer a mano. Los listados de materiales comúnmente los realizamos en Excel o incluso tenemos paquetes de gráficos en 2D listos únicamente para copiar y pegar. Sin embargo, todos estos procesos y estos métodos pues tienden a muchos errores. Por ejemplo, si hacemos listados de materiales en Excel, pues tendemos a equivocarnos en capturar mal algún número y pues esto puede generar que nos llegue un componente pues totalmente distinto al que necesitábamos en realidad. Como ingenieros y profesionales del diseño, nuestro mayor impacto y valor está en lo que creamos y no en tareas manuales que las herramientas de diseño modernas podrían a menudo automatizar en un 100%. La elaboración de diseños eléctricos para integrarlos con diseños o ensambles mecánicos puede ser muy problemático, especialmente porque a menudo compartir diseños entre departamentos puede ser esporádico o inconsistente y pues con poca colaboración. De hecho, y por hacer una analogía, pareciera que estos departamentos viven en islas separadas. Rara vez las herramientas de oficina se optimizan para ayudar en esta colaboración. Todo esto genera que la comunicación se rompa y al final resulta en costos, errores y retrabajos. Pero debe de haber una mejor manera de hacer esta integración. Y precisamente es la que vamos a abordar el día de hoy en este seminario, platicar acerca de SolidWorks Electrical. Vamos a conocer las bondades que esta herramienta puede traer para su empresa y cómo puede ayudar a mejorar su proceso de diseño y comunicación. Los puntos que vamos a ver en la agenda son los siguientes. Vamos a hablar acerca de los retos actuales, además de los que ya platicamos hace un momento. Vamos a ver cómo es este proceso de diseño habitualmente. Vamos a ver cómo SolidWorks Electrical puede ayudar a mejorar este flujo. Vamos a conocer los tipos de licenciamiento que ofrece SolidWorks Electrical. Además, vamos a tener una demostración del uso de la herramienta y finalmente atenderemos todas sus dudas y preguntas. Partamos por conocer cuáles son estos retos actuales.
Por supuesto, comentábamos que el más relevante de ellos es la falta de comunicación que existe entre departamentos. Y esta falta de comunicación puede deberse a muchos factores. Por ejemplo, que las herramientas de diseño no sean compatibles, es decir, mientras ingeniería mecánica está trabajando con un mismo SolidWorks, pues ingeniería eléctrica se había visto mermado por muchas de las herramientas que vimos en un inicio. Ahora, con respecto a la exactitud, ¿cuántas veces no hemos trabajado con versiones de plano desactualizadas? En cuanto a gestión del tiempo, ¿cuánto nos toma usualmente hacer o llevar a cabo listados de materiales? Todo esto, además, nos conlleva una dificultad para realizar cambios y esto se puede deber inicialmente a que nuestras herramientas no están sincronizadas entre sí. Todos estos factores pues provocan que se esté integrando de forma tardía el sistema eléctrico a todos nuestros proyectos. Esto, además, y aunado está el que si es que tenemos una herramienta especializada para el diseño eléctrico, pues muchas veces es muy compleja de utilizar, tiene excesivos comandos y lejos de facilitar nuestro flujo de trabajo, pues únicamente lo entorpece. Usualmente el proceso de diseño habitual es un proceso en serie, es decir, partimos de un concepto, de una idea preliminar, usualmente llevar a cabo el diseño eléctrico, con todo lo que esto implica, esquemas, cálculos, etcétera. Posteriormente, pasamos a esta etapa de diseño mecánico y posteriormente llevamos a cabo esta parte de integración. Sin embargo, esta integración muchas veces la llevamos a cabo ya hasta que nuestros equipos están en campo, pues para darnos, por ejemplo, una idea de qué trayectorias de tuberías o de charolas o dónde ubicar nuestros equipos. Y finalmente pasamos a toda esta etapa de documentación y de reportes. Sin embargo, SolidWorks, y particularmente SolidWorks Electrical, ofrece una propuesta de proceso mejorado, en la cual, lejos de trabajar en un proceso en serie, pues se incluye un proceso de trabajo en paralelo. Es decir, diseño eléctrico y diseño mecánico están trabajando prácticamente a la par. El hecho de tener este proceso de trabajo en paralelo, pues nos va a permitir tomar decisiones en una etapa más temprana, que nuestros equipos y nuestros sistemas salgan antes al mercado y, por supuesto, a reducir costos. Además, esto nos va a ayudar a aumentar en innovación, pues nuestros ingenieros de diseño van a estar concentrados innovando con ideas nuevas y no entretenidos haciendo tediosos listados de materiales. SolidWorks Electrical sigue este mismo proceso de diseño. Consiste en 3 etapas. Es realizar esta parte esquemática, donde llevamos a cabo pues, toda esta selección de partes, hacer dibujos de cables y como tal representar gráficamente nuestros símbolos. Posteriormente pasa una etapa de reportes, de elaboración de listados de materiales y finalmente pues lleva a cabo esta etapa de revisión o de verificación de las conexiones. SolidWorks Electrical hace mucho más fácil estos procesos con sus herramientas de diseño y en cuanto a la etapa de reportes y revisiones, SolidWorks Electrical automatiza completamente estos procesos, que usualmente son los que están más propensos a errores o que requieren mucho tiempo. SolidWorks Electrical, entonces, es la integración en tiempo real de diseño eléctrico y diseño mecánico. Las soluciones dentro de SolidWorks Electrical las podemos clasificar en 3 partes. Una de ellas es SolidWorks Electrical Schematic, que nos permite pues trabajar con toda esta parte 2D, que conlleva la elaboración de diagramas unifilares, diagramas multifilares, distribuciones de platina, configuraciones de PLC, distribuciones de terminales y listados de materiales. Por otro lado, la solución SolidWorks Electrical 3D nos permite tener un ruteado automático de nuestro gabinete
y además de los equipos en campo. Además, nos permite el diseño y configuración de arneses. Estas herramientas, trabajando en conjunto, tienen como resultado el tipo de licenciamiento de SolidWorks Electrical Professional, que es pues una integración de ambas funcionalidades. SolidWorks Electrical tiene como columna vertebral una base de datos SQL. El hecho de que tenga una base de datos significa que va a facilitar la colaboración que hay entre departamentos y en este caso entre herramientas. Además, nos permite pues tener un trabajo en tiempo real, que los cambios que generemos pues se vean reflejados al instante. Además, la documentación la genera de forma automática y nos permite tener almacenadas grandes cantidades de información por medio de sus bibliotecas inteligentes. Correcto, ahora pasaremos a una prueba demostrativa del uso de la herramienta. Vamos a trabajar sobre el siguiente proyecto. Esta es una planta en la cual se está llevando a cabo un proceso de embalaje. Vamos a agregar un nuevo motor para una de estas bandas transportadoras, pues con todos los arreglos que esta implica. Vamos a dividir esta demostración en dos partes. En la primera parte vamos a trabajar con la herramienta de Schematic. Vamos a insertar precisamente este nuevo motor para la banda transportadora. Vamos además a generar reportes de terminales. Vamos a ver cómo la utilización de las referencias cruzadas nos puede ayudar incluso a minimizar errores. Veremos de qué forma podemos reutilizar la información por medio de los macros y veremos cómo de forma automática hacer este etiquetado de conductores y generación de reportes. Como tal, este es mi entorno de SolidWorks Electrical Schematic y platicamos mucho acerca de esta colaboración y lo podemos ver reflejado desde cómo está distribuida sus barras de herramientas y de documentación. Por ejemplo, en este proyecto tengo distintos tipos de documentación. Por ejemplo, puedo tener archivos particulares, por ejemplo, para mis portadas. Puedo tener además archivos independientes para todos mis listados, ya sea reportes o índices. Tengo además distintos tipos de archivos para tener mis diagramas unifilares, otros archivos más para tener ya como tal mi representación multifilar, e incluso puedo tener almacenadas en este mismo proyecto pues las fichas técnicas de mis equipos o algún otro tipo de documentación. Por ejemplo, una de las nuevas mejoras que tiene SolidWorks Electrical este 2018 es que esas fichas técnicas de mis equipos ya se pueden adjuntar dentro de la parte de manufactura. Bien, vamos a entonces insertar ese nuevo motor para mi banda transportadora. Vamos a comenzar por hacerlo en mi representación unifilar. Observamos que la representación unifilar viene pues de forma muy gráfica. Por ejemplo, voy a insertar este nuevo motor para la banda. Me despliega precisamente las propiedades del símbolo. Observamos que la etiqueta se ha colocado de forma automática, de tal modo pues que no se repita con alguna que ya esté creada existentemente. Ahora, una de las características clave que tiene el software es que podemos organizar nuestro proyecto por locaciones. El hecho de que esté organizado por locaciones me permite pues, tener organizado de mejor forma mi proyecto, mejor administrado, más si son proyectos grandes, por ejemplo, donde tenga varios gabinetes o un tablero pues con varias celdas y que yo necesite pues tenerlo de mejor forma. Ahora tenemos insertado ya este símbolo en mi representación unifilar. Vamos a hacer esto mismo, pero ya en mi representación esquemática. Tengo previamente algunos arreglos de motores, son unos arranques a tensión plena. Bien, yo podría únicamente
copiar y pegar este arreglo para hacer esa nueva, pues esta nueva integración del motor para la banda transportadora. Sin embargo, para fines de esta demostración, vamos a hacer el proceso desde cero. Una característica interesante que tiene el software es que los cables no se limitan a ser únicamente líneas, sino que tienen propiedades como tal de un conductor. Puedo incluso, por medio de los atajos de mi teclado, variar el orden en el que vienen distribuidas mis fases o trazar curvas en algún punto. Además, dentro del software tenemos diversos métodos para insertar símbolos. Vamos a ocupar el primero, que precisamente es ocupar la herramienta de inserción de símbolo ubicada en mi panel de schematic. Y vamos a integrar este nuevo motor para la banda transportadora. Ahora, ¿de qué forma le puedo indicar a este nuevo motor, pues que es el mismo que ya inserté en mi representación unifilar? Bueno, podemos buscarlo dentro de mi locación, seleccionarlo y de este modo estamos haciendo una asociación con este elemento. Incluso me muestra la vista previa de con qué elemento lo estoy ahora asociando. Desde este punto, además, puedo ya añadir la parte de manufactura para este nuevo motor, es decir, pues su número de parte. SolidWorks Electrical tiene una amplia base de datos de partes de manufactura. Por default, solo trae instaladas algunas el software, puesto que son demasiadas partes de manufactura. Pero como comentaba, ya vienen distintas partes de manufactura, pero estas las podemos adquirir o las podemos descargar desde un portal propio que trae el software, que es el Electrical Content Portal. Vamos a seleccionar esta parte de manufactura y observamos que los datos ya se despliegan en este motor y en este símbolo. Ahora, notaba que estaban preguntando si este video lo podrían observar después. Al final vamos a indicarles, y por medio del chat, dónde pueden posteriormente tener el video de esta demostración. Ahora, este fue un método de inserción de símbolos. El otro que podemos ocupar es la pantalla lateral o una barra de herramientas lateral que tenemos, donde podemos tener aquí clasificaciones de aquellos símbolos que usamos pues más frecuentemente. Y si no, incluso tenemos aquí un propio buscador desde el cual podemos localizar el símbolo que necesitemos. Para emplearlos es únicamente de arrastrar y soltar. De nueva cuenta me va a desplegar estas propiedades del símbolo y de igual forma voy a asociarlos con algún elemento que ya esté existente. Observamos que también muestra la vista previa de este elemento que ya tengo en mi representación unifilar. Ahora, el último método, y pues seguramente el más fácil, es un simple Control-C y Control-V. Recordemos que SolidWorks como tal, pues fue un programa que se diseñó especialmente para un trabajo con Windows. Es por ello que trae atajos, incluso, pues que vemos, pues reflejados usualmente cuando estamos trabajando sobre Windows. Muy bien, ya tenemos prácticamente todo el arreglo para el nuevo motor de la banda transportadora. El siguiente paso sería insertar ya las terminales. Tenemos dos opciones para hacer esta inserción de terminales. Un método es insertar una por una o la otra es insertar pues varias terminales a la vez. Para emplear este método es únicamente trazar una línea que atraviese todos los conductores, indicarle la dirección en la que va este flujo de energía y de nueva cuenta me despliega estas propiedades del símbolo o de las terminales. Voy a asociarlo además a un grupo de terminales que ya está existente. Muy bien, ahora una de las particularidades que tiene el software
es que me ofrece además un gestor de terminales. Muchas veces las distribuciones de terminales se omiten porque pues son tareas muy tediosas de hacer y que incluso se tiene que hacer pues dibujando todo manualmente y muchas veces no las incluimos. Sin embargo, SolidWorks Electrical tiene un propio gestor de terminales desde el cual incluso podemos añadirle una parte de manufactura ya a cada terminal. Esto me va a ayudar a pues, tener mejor visibilidad de cuántas terminales son las que realmente voy a estar ocupando en este proyecto. Por ejemplo, también puedo añadir terminales para la clima de tierra. Una de las nuevas mejoras que tiene SolidWorks Electrical este 2018 es que además de las clemas ya me permite integrarle accesorios como por ejemplo topes o separadores de clemas, incluso las tapas finales de los elementos. Desde este mismo punto, además, ya puedo generar la asociación de mis conductores. En este momento, mis cables están como cables monopolares. Sin embargo, desde este punto puedo asociarlos para que ya sea un multiconductor o un cable armado. En este caso, ya tengo previamente un conductor dado de alta, con el cual lo voy a asociar. Observamos que ya como tal es un cable multiconductor. Ahora, la particularidad de este gestor de terminales pues es que nos permite generar una distribución de terminales. Por ejemplo, puedo guardar estas terminales en una carpeta que ya tengo previamente creada, especialmente para guardar los reportes. Y observamos que lleva a cabo esta generación de terminales de forma automática. Me ha dado aquí un anuncio de que ya se generó de forma automática. Voy a cerrar este cuadro. Y en efecto, si voy a mi carpeta de reportes, voy a observar que en efecto ya me creó un nuevo tipo de archivo en el cual pues está el reporte de distribución de estas terminales. Por ejemplo, este es el grupo de terminales X1, donde tengo pues todos mis motores conectados, incluyendo el nuevo motor M5 que incluimos para la banda transportadora. Observamos incluso que me muestra pues propiedades del número de parte del conductor o incluso los colores de los hilos que lo conforman e incluso hacia qué clemas pues van conectadas. Muy bien, hemos entonces ya visto varios métodos para insertar símbolos, cómo generar reportes. Si vuelvo a mi diagrama esquemático, voy a observar que esa asociación que hice pues ya está marcada en este punto. Ya me muestra las etiquetas de cada conductor y los colores que tiene cada conductor. Ahora vamos a ver cómo podemos generar el cableado de forma automática. Algo muy potente que tiene el software es que me va a permitir hacer este etiquetado sin tener que editar los demás. Por ejemplo, aquí le voy a indicar que quiero enumerar únicamente los nuevos elementos que se integraron y pues no que enumere todos los elementos. Esto me va a ayudar, sobre todo si son equipos que se integraron después o en una segunda revisión de mi proyecto y pues que no tenga que hacer todo el etiquetado nuevamente o hacerlo de forma manual. Correcto, hemos visto entonces varios métodos de inserción de símbolos, integramos este nuevo motor. Ahora vamos a ver una herramienta que particularmente me gusta mucho, que es la utilización de macros. Los macros me van a permitir tener guardada aquella información o circuitos que yo ocupo con mucha frecuencia. Lo interesante de este grupo de macros es que yo puedo crear nuevos grupos. Es únicamente dar clic derecho sobre esta área de macros y pues asignarle algún nombre. Por ejemplo, vamos a poner el nombre de Webinar Electrical. Y el método de cómo utilizarlo pues es muy sencillo. Por ejemplo, necesito tener este transformador en una de mis páginas anteriores del diagrama.
Únicamente puedo seleccionarlo y arrastrarlo hacia este nuevo grupo. Desde este punto lo podemos guardar con algún nombre en particular o incluso asignarle una clasificación. Una de las nuevas mejoras que trajo consigo SolidWorks Electrical 2018 es que ya podemos crear nuevas clasificaciones. En versiones anteriores no podíamos generarlas, sin embargo, en 2018 ya podemos utilizarlas. Voy a dejarlo de momento así. Y observamos que ya se quedó guardado este nuevo macro. Ahora, para reutilizar este macro, es muy sencillo. El método para hacerlo es el mismo, es únicamente de un arrastrar y soltar. Si observaron, incluso lo jalé con todo y conductores. Estos conductores pues se van a conectar de forma automática. Me ofrece además opciones de pegado especial por si necesito, por ejemplo, que se pegue, pero que los elementos se guarden en otra locación o con otro cable, etc. Voy a dejarlos así como están. Únicamente voy a modificar los componentes, puesto que ya tengo los mismos ubicados y representados en mi unifilar. Voy a asociarlos de nueva cuenta. También este transformador. Y listo. La utilización de macros, como comentaba, es muy útil si tenemos circuitos pues que ocupemos muy frecuentemente. Incluso este mismo arreglo a tensión plena, pues ya podríamos tenerlo en forma de macro para no tener que dibujarlo nuevamente. Muy bien. Comentaba además que tenemos una funcionalidad llamada flechas de origen y destino, la cual nos puede permitir incluso minimizar errores. Comentaba esto que nos puede permitir minimizar errores porque al yo utilizar, por ejemplo, este método de inserción de flechas de origen y destino, no me va a permitir enlazarlo con cables que detecte que tienen distintas propiedades. Es decir, que por ningún motivo me va a permitir, por ejemplo, enviar 120 volts a un circuito que es de 24. Esto me va a ayudar, por supuesto, a disminuir el número de revisiones que tengo que hacerle a mi esquema. Lo interesante de estas referencias y de estas flechas de origen y destino es que puedo navegar entre ellas fácilmente y me puede direccionar a páginas precisamente hacia donde le he referenciado. Esto genera pues que no deba de tener todas las páginas abiertas de mi esquema e ir buscando pues la hoja sobre la que necesito trabajar, sino que fácilmente puedo navegar entre páginas gracias a las flechas de origen y destino. Mismo caso se aplica cuando, por ejemplo, a las referencias cruzadas que tuviera un contactor. De igual forma, puedo navegar entre dónde está ubicado, incluso en su representación unifilar. Asimismo, del unifilar, ir hacia donde están como tal los contactos y de los contactos volver nuevamente hacia donde está mi bobina. Muy bien, hemos visto ya cómo se reutiliza esta información, cómo puedo incluso minimizar errores. Ahora hay un apartado además muy interesante, que es la generación de reportes. Yo ya tengo en este caso algunos listados colocados. En este caso están agrupados por fabricante. Ahora, por ejemplo, ¿cómo puedo añadir una nueva columna? Bueno, entrando al manager de reportes, es donde yo puedo editar este reporte. Tengo además distintos tipos de ellos que van desde pues, los listados de dibujos que están en mi proyecto, las listas de conductores y en este caso sobre el que vamos a trabajar, que es el listado de materiales. Vamos a agregar, por ejemplo, una nueva columna en la cual se muestre pues la etiqueta o la marca que tiene como tal
el componente, es decir, aquella etiqueta que lo identifica dentro de nuestro esquema. Observo que aquí ya me aparece esa columna. Lo único que voy a hacer es generar este reporte nuevamente. Únicamente voy a seleccionar este del listado de materiales. Y observamos también que de forma automática va a generar este reporte. Por supuesto, estas opciones de reportes las puedo también exportar a Excel, por ejemplo, para pasárselas al departamento de compras y pues que verifique o compre y verifique la disponibilidad de estos elementos. Si voy a mi reporte, en efecto veo que ya me ha agregado esta nueva columna con las etiquetas de cada componente. Muy bien, en esta parte de Schematic, entonces hemos visto los siguientes puntos. Hemos visto ya cómo los métodos que tenemos para insertar símbolos, cómo generar estas distribuciones de terminales, cómo podemos además reutilizar la información por medio de los macros, cómo hacer este etiquetado automático de conductores y además cómo generar reportes. Ahora, la segunda parte de esta demostración trata acerca de Electrical 3D. En Electrical 3D vamos a ver cómo hacer asociaciones, es decir, cómo le indico a ese elemento que yo ya inserté en mi diagrama 2D, cómo le indico o cómo lo asocio ya con un elemento en 3D. Vamos a ver cómo insertar componentes al interior de nuestro gabinete, cómo podemos generar automáticamente el cableado tanto del gabinete como de los equipos en campo. Y además vamos a generar un dibujo 2D a partir de una vista 3D. Para trabajar con Electrical 3D, debemos de trabajar con SolidWorks. SolidWorks Electrical 3D es un complemento más de SolidWorks. Entonces, pues debemos de trabajar en esta misma interfaz. Observamos que aquí ya está como tal este arreglo de la banda transportadora, está también mi gabinete. Por supuesto, aparecen menos elementos o se han depurado algunas vistas para facilitar la visualización. Lo primero que vamos a hacer, pues, es insertar ese nuevo motor para la banda transportadora. En este caso, ya está insertado, únicamente está oculto. Únicamente vamos a visualizarlo. Ahora, precisamente vamos a hacer esta parte de asociación. Si observamos, tengo también un árbol de componentes en mi representación o en Electrical 3D, donde en efecto ya me aparece el nuevo motor M5 que integramos para la banda transportadora. Únicamente vamos a dar clic derecho, seleccionar la opción de asociar. Aquí me va a preguntar con qué elemento necesito asociarlo y pues vamos a seleccionar en este caso este nuevo motor M5. Vamos a dar únicamente a aceptar y de esta forma ya va a quedar asociado esta pieza 3D a este componente. Bueno, ahora ya tenemos como tal el motor representado. Ahora vamos a pasar a la vista del tablero principal. Observamos que ya tengo unos elementos previamente insertados. Lo que vamos a hacer va a ser terminar de insertar los que faltan. En este caso, ya están como tal estos elementos dentro de mi árbol de componentes. Puedo además ocultar aquellos elementos que ya se insertaron, pues para que no se muestren todos aquí. Por ejemplo, partiré de insertar el grupo de terminales X1, que es precisamente donde conectamos el nuevo motor. Observamos que cuando aproximo estas clemas y estas terminales al welding, pues ya se acomodan de forma automática.
Observamos además que me da opciones para delimitar cierta separación entre las mismas e incluso en qué dirección necesito que se inserten. En este caso, pues por ser un grupo de clemas como tal, no le voy a indicar alguna separación. Ahora, comentaba que estos elementos, estas clemas, pues se habían acomodado de forma automática o se habían acomodado solitas sobre el rieldín. Esto se debe a que estas piezas, estas clemas y los otros componentes además que tenemos, pues ya son componentes inteligentes. Es decir, previamente se les adecuó cómo iba a ser su tipo de montaje y además se le añadieron como tal circuitos o puntos de conexión. Los elementos que faltan, por supuesto, tengo la opción de insertar varios elementos a la vez e incluso variar el orden en el que necesito que se coloque. Voy a situarlos nuevamente sobre el rieldín. Observo esta cualidad que les comentaba, que se acomodan de forma automática. En este caso, sí voy a determinar una cierta separación entre componentes. Por supuesto, a pesar de que se haya determinado cierta separación en este punto, se puede modificar posteriormente. No es que se vayan a quedar ya situados y con esa misma separación siempre, sino que podemos editarla posteriormente. Una de las nuevas mejoras que trae SolidWorks Electrical este año es que precisamente esta configuración de componentes inteligentes pues ya viene integrado con funciones de routing. Es decir, ya no entramos antes al Electrical Component Wizard, sino que ahora ya viene integrada dentro de funciones y librerías de routing. Muy bien, tenemos entonces ya insertados estos componentes, hemos insertado clemas. El siguiente paso es insertar una luz piloto que nos hace falta aquí en la puerta. Aquí es donde radica la importancia que comentaba de tener organizado nuestro proyecto por locaciones, ya que nos permite tener una mejor organización de los elementos de nuestro gabinete. Por ejemplo, aquí tenemos organizadas las locaciones tanto por elementos que están dentro del gabinete como elementos que están en la puerta. Vamos a insertar esta luz piloto. Noto que tiene implícitas operaciones inteligentes. ¿A qué me refiero con esto? Me está indicando que cuando yo inserte esta luz piloto, implícita va a traer una operación de corte. Únicamente me pide hacer la selección de esta cara y dar a aceptar. Puedo comprobar esto porque si muevo, por ejemplo, mi piloto, pues ya me va a venir aquí implícito este barreno que precisamente es para el piloto. Bien, ya tenemos elementos insertados, ya están todos nuestros componentes al interior del tablero y externos. Lo siguiente, pues, es pasar a esta fase de ruteo de conductores. Tengo dos métodos para hacer el ruteo de estos conductores. Una es una ruta de SolidWorks y la otra es 3D Sketch Route. La diferencia entre estos tipos de ruteo radica en que la ruta de SolidWorks pues, me va a dar un aspecto más realista en mis conductores. Es decir, pues me va a indicar los calibres reales del conductor. Por otro lado, la ruta de 3D Sketch pues me va a mostrar estos cables únicamente con líneas y splines. Ahora, gracias a que tenemos precisamente estos componentes previamente configurados, es que estos conductores pues van a saber hacia qué elementos, hacia qué componentes pues irse a conectar como tal. Asimismo, las canaletas previamente tienen trazadas rutas o croquis en 3D que precisamente son la guía y son el indicativo para los cables, es para que sepan qué trayectoria seguir. Entonces van a saber que se deben de ir acoplando y desplazándose a través de estas canaletas. Observamos entonces que ya quedó generado el cableado de este gabinete. Como comentaba, pues los conductores supieron exactamente que debían de ir sobre las canaletas
y además hacia qué componentes conectarse. Muy bien, tenemos cableado ya entonces tablero. Vamos a cablear ahora el nuevo motor para la banda transportadora. Para este caso vamos a ocupar la opción de cableado de SolidWorks Root. Únicamente voy a seleccionar que quiero que se cablee este motor. Y por supuesto, desde este punto puedo variar los parámetros de ruteado, es decir, desde este punto es donde yo le puedo indicar pues que no quiero que se vaya a traslapar con otros conductores o que quiero que me respete cierta separación entre los mismos. De igual forma, en este motor, pues previamente está trazada sobre la canaleta un croquis o un sketch en 3D. Es por ello que este motor y el cable que llega hacia él, pues sabe que debe de seguir la ruta de la canaleta para llegar a conectarse hasta el tablero. Observamos que en efecto, pues nuestro conductor tiene ya un aspecto más realista, tiene un grosor real del conductor. Además vemos por medio de esta transparencia, pues que este motor tiene además circuitos agregados, por lo cual los cables saben hacia dónde conectarse. Y pues lo que comentaba, que el cable sabe que debe de seguir esta trayectoria de la canaleta. Esto debido a que tiene una ruta o un croquis en 3D, que en este caso se está mostrando en un tono amarillo. Voy a ocultar nuevamente este sketch. Si regreso a mi vista del gabinete, incluso voy a notar pues que el cable sabe que debe entrar, por ejemplo, por este conector glándula e incluso pues llega a conectarse hasta las clemas de mi gabinete. Pero ahora, ¿en qué me puede ayudar realmente tener pues toda esta distribución en 3D? Bueno, no es solo una cuestión de apariencia o de estética, sino que gracias a esta generación y esta colaboración con vistas 3D, puedo tener acceso a reportes, además, donde me van a indicar cuánto cable me voy a estar llevando para mi gabinete. Es decir, por ejemplo, este es el reporte del listado de cables que están al interior de mi gabinete. Me muestra la distancia de cada conductor y también, en este caso, el color de cada conductor o el calibre. Y además, en mi listado de cables, me muestra, en este caso, el cable que va conectado hacia el motor y me está indicando además cuánta distancia se está llevando en hacer este cableado. Es ahí donde radica la importancia de esta colaboración. Puedo obtener esta información desde este punto. Además de que, por supuesto, mejora mi visibilidad, ya que no tengo que esperar a que estén los equipos en campo o físicamente, pues para que yo ya pueda obtener estas medidas aproximadas. Esto me va a ayudar con respecto a la merma del material. ¿Cuántas veces no hemos comprado cable de más para que no nos fuera a hacer falta en alguno de nuestros proyectos? Muchas veces este cable extra, pues es cable, por ejemplo, que no lo podemos volver a reutilizar en otros proyectos. Ahora, y finalmente, pues vamos a ver cómo podemos obtener a partir de esta vista 3D, pues una vista también en 2D. Utilizamos prácticamente las mismas herramientas que ya incluye SolidWorks, desde la cual puedo obtener esta vista 2D de mi gabinete. Además, puedo integrar aquí mismo listados de materiales y puedo añadir, pues, de igual forma, por medio de estas herramientas de dibujo, globos o incluso saber las etiquetas que tiene cada componente. Esa es una de las grandes ventajas que ofrece también el estar colaborando con SolidWorks 3D. Entonces, dentro de esta sección y de este segmento de 3D, pues vimos cómo hacer estas asociaciones de componentes, insertamos cables al interior del tablero, además vimos cómo se genera este ruteado automático tanto de mi gabinete como de mis equipos en campo,
Y además generamos un dibujo 2D a partir de esta vista 3D. Ahora, ¿cuáles son o cuáles fueron los grandes beneficios de esta colaboración? Una de ellas, pues, es comunicar efectivamente. Simplificamos además operaciones, es decir, pues nuestras ideas ya las podemos ver reflejadas en un entorno 3D. Cómo simplificar operaciones por medio de la generación automática de reportes, por ejemplo, de listados de materiales o distribuciones de clemas. Minimizamos muchos pasos que anteriormente teníamos que hacer de forma manual. Tal es el caso de estos listados de materiales o del etiquetado de cables. Además de que aumentamos visibilidad, es decir, como comentaba, pues no tenemos que esperar a que esté montado todo el equipo mecánico en campo para nosotros saber cuál va a ser nuestra mejor trayectoria para charola. Por supuesto, todo esto genera en reducción de errores. Además, comentamos algunas de las nuevas mejoras de SolidWorks Electrical en este 2018. Una de ellas, pues, es esta integración entre SolidWorks Electrical y Routing. Otra de las mejoras es que dentro del editor de símbolos, pues ya no es necesario tener que entrar al editor para editar el tamaño o el tipo de letra de estos atributos, sino que ya podemos hacerlo desde fuera, desde nuestra vista de proyecto. Comentábamos las nuevas mejoras en cuanto a borneros, que ya podemos incluir accesorios. Ahora los puntos de conexión se pueden mostrar en nuestros componentes, los tengamos conectados o no. Y además comentaba que dentro de las nuevas mejoras, pues está que podemos incluir la ficha técnica de nuestros equipos ya en la propia parte de manufactura. Además, dentro de DMD tenemos un denominado proceso de implementación Quick Start de SolidWorks Electrical, el cual les comentaré brevemente. En este proceso de implementación, nosotros colaboramos con ustedes. Lo dividimos en cuatro etapas. Una de ellas es un hands-on, en la cual, pues, a partir del primer momento de este proceso de implementación, pues ya comenzamos a trabajar como tal con el software y con un proyecto real. Las siguientes dos partes son como tal las capacitaciones de acuerdo a los manuales de SolidWorks Electrical, tanto 2D como 3D. Y finalmente empezamos una configuración de su entorno, es decir, trabajar con alguno de sus proyectos eléctricos y pues empezar a generar ya sea pues su cajetín, su cuadro de datos habitual. Hacemos además los símbolos que ustedes utilizan con mayor frecuencia y buscamos partes de manufactura también para estos elementos. Por supuesto, dentro de DMD SolidWorks hay un amplio portafolio de soluciones que va desde el diseño conceptual o el diseño mecánico hasta la gestión documental o incluso herramientas un poco más complejas como lo pudieran ser pues mismo SolidWorks Electrical. Además, les recuerdo que están abiertas nuestras líneas para ventas y soporte. Pueden seguirnos en YouTube o en alguna de nuestras redes sociales para enterarse de webinars como este o obtener más información. También hay disponibles en la página principal de DMD algunos e-learnings y por supuesto pueden tener e instalar el complemento de DMD desde el cual pueden obtener soporte técnico. Muy bien, ahora vamos a pasar ya como tal a la parte de preguntas. Si es que tienen alguna duda o algún comentario, vamos a tratar de abordarlas todas. Y de cualquier modo, si hay alguna pregunta que no podamos o no dé tiempo de resolverla, tenemos un registro pues de estos, de todos sus correos para darles pues este seguimiento. Ahora, ¿qué tal? Por ejemplo, estoy revisando todas estas preguntas que nos han enviado. Por ejemplo,
Ok, noto aquí alguna pregunta. Comenta si nos puede indicar el software si alguna de las fases está sobrecargada. Les comento que como tal SolidWorks Electrical no tiene esta opción de simulación. Sin embargo, sí hay una fase llamada comprobación de reglas de diseño, en la cual nosotros establecemos ciertas pautas o ciertas normas, de tal modo que nos indique ahí si tenemos algún error o, por ejemplo, si tenemos algún elemento o muchos cables ya conectados a algún componente. Ahora veo además una pregunta. Dice Javier Ángeles, ¿cómo puedo unir diseños de PCB con diseño mecánico? Bueno, te comento que como tal SolidWorks Electrical no tiene esta habilidad como tal de diseño de PCBs. Sin embargo, SolidWorks sí tiene una herramienta, SolidWorks PCB, que precisamente permite ya hacer esta integración, pues ya como tal con SolidWorks. Tiene incluso un propio conector para hacer esta integración. Además, veo otra pregunta más de David Reyes. Pregunta acerca de la asociación entre símbolos y elementos 3D, si se tiene que hacer en cada proyecto o si quizás hay una forma de automatizar este proceso. Sí, como tal, esta asociación no tiene que hacerse tal cual como lo vimos en este paso. Realmente esta asociación o esta pieza 3D tú ya la puedes tener asignada ya directamente en una parte de manufactura, para que de tal forma que cada que utilices esa parte de manufactura, pues ya esté ahí guardada la pieza 3D que le corresponde. Ok, veo otra pregunta más de Jorge Luis Flores Galicia, si hay disponibles videos sobre estos procesos. ¿Qué tal, Jorge? Te comento que precisamente estamos generando nueva información con respecto al software. Como tal, no contábamos con una base extensa de estos videos, sin embargo, estamos trabajando en ello. De cualquier forma, te recomiendo que estés pendiente de nuestras redes sociales y de la página, porque vamos a estar subiendo mucho contenido precisamente acerca de estos datos, de cómo crear cables, cómo crear símbolos, etcétera. Ok, ok. Nuevamente Javier Ángeles pregunta si hay webinars acerca de PCB. Vamos a tener un webinar de PCB. No recuerdo la fecha, más o menos creo que es en 2 meses, pero sí vamos a tener información también de PCB. De todas formas, pues se les va a estar enviando también la información acerca de los webinars que vamos a tener, tanto de Electrical como de PCB, para que estén al pendiente. Veo además, ok, pregunta Julián Casados, si hay alguna forma que diseños antiguos de CAD se puedan exportar a SolidWorks. Sí, te comento que dentro de SolidWorks Electrical tenemos opciones para importar tanto de AutoCAD Electrical como incluso de iPlan. Ok, pregunta además Raúl Ramón si hay alguna forma de hacer simulación. No, comentaba que como tal SolidWorks Electrical no tiene esa habilidad de hacer simulaciones. Sin embargo, sí contamos con, como comentaba, esta herramienta de reglas de diseño, pues que nos puede ayudar a detectar si tenemos, por ejemplo, muchos cables conectados a una sola terminal o algunos errores de equipotencial.
Ok, Jonathan Ramírez también pregunta acerca de las marcas específicas que tiene el software. Como por ejemplo Siemens, Allen Bradley, o es alguna marca en particular. ¿Qué tal, Jonathan? Te comento que SolidWorks Electrical tiene disponible el Electrical Content Portal, desde el cual podemos obtener N cantidad de partes de manufactura. Cuenta con más de 500,000 componentes entre partes de manufactura, vista tanto su símbolo como su vista 2D. Y en efecto sí cuenta con todas esas marcas, Siemens, Allen Bradley, Mitsubishi, ABB, etcétera. Ok, para todos aquellos que están preguntando acerca de las redes sociales y los videos, en un momento más, por medio de este chat, les vamos a estar compartiendo los enlaces. Ok, preguntan además si es posible representar como tal alguna subestación. Te comento que sí hay formas para hacerlo, digo de cualquier forma, y si gustas, voy a mantener contacto contigo por medio de correo para saber específicamente qué buscarías. Realmente el software sí puede darnos oportunidad de representar estos elementos, incluso tiene opciones para trabajar con neumática e hidráulica. Entonces, pues, si gustas, podemos comentar y ahondar sobre esto más por medio de correo. Preguntan además si es posible generar programación de PLC o generar simulaciones de lo programado. ¿Qué tal, Francisco? Te comento que como tal SolidWorks Electrical no tiene disponible esta opción para programar PLCs ni generar simulaciones. Realmente no tiene opciones de simulación de ningún tipo. Lo más que se acerca a esta parte de simulación, pues es a darnos este estimado de cables. Incluso dentro de nuestros reportes también hay una opción que nos permite saber caídas de voltaje, pero es en cuanto a esta parte de simulación lo más que podemos obtener. Ok, preguntan además, ¿con qué aproximación se puede realizar este cálculo de longitudes de cables al realizar una instalación con varios elementos? Sí, te comentaba que hay ciertos parámetros que nosotros podemos ajustar cuando estamos haciendo este proceso de cableado. Comentaba, por ejemplo, y muy importante para hacer esta sección, pues es el hecho de tener trazada como tal una ruta para nuestros cables. Ahora, para todas estas aproximaciones, y seguramente es a lo que te refieres, de, por ejemplo, pues qué tanta holgura de cable va a dejar, etcétera, pues todo esto lo determinamos estos parámetros cuando estamos haciendo el ruteado. Además, muchas de estas opciones para realizar el cableado las determinamos incluso desde que estamos colaborando con la parte 2D. ¿A qué me refiero? Desde que estamos en la parte 2D, nosotros determinamos las propiedades del conductor. Cuál va a ser su radio de curvatura, cuál va a ser el calibre que va a tener e incluso los colores. Preguntan si se pueden exportar símbolos desde otro programa como iPlan. Sí, tenemos un propio conversor de macros y símbolos de iPlan.
Si gustas, de igual forma, por medio del correo, te podemos comentar cómo puedes obtener este conversor de macros, pero sí comentaba tanto símbolos de AutoCAD como símbolos de ePlan, sí se pueden exportar a SolidWorks Electrical. Ok, preguntan además si es posible hacer diseños de lo que es seguridad electrónica. Am, Comentaba que como tal no tiene esta habilidad de hacer diseños con respecto a la parte de PCB. Sin embargo, no sé si es a lo que te refieres con esa pregunta, Raúl. De cualquier forma, si hay preguntas que pudieran llegar a quedar inconclusas, etcétera, nos vamos a poner en contacto con ustedes por medio del correo que proporcionaron para este webinar. Ah, ok, te refieres. Ok, el programa permite realizar cálculos de potencia instalada. Ok. Comentaba que como tal el software no tiene estas opciones de cálculos y simulación. Sí incluye algunas opciones de cálculos, pero comentaba lo más cercano que está a esta realización de cálculos, pues es a saber las longitudes de los cables o también caídas de voltaje. Ok, Raúl, si gustas, me pondré más tarde en contacto contigo para saber más o menos qué es el proyecto que quieres hacer con respecto al cableado estructurado, para darme una idea con qué necesitas trabajar. Ok, vi que además anteriormente Raúl preguntaba si hay formas de hacer simulación eléctrica. Necesitaría de igual forma saber qué procesos de simulación necesitas. Dentro de SolidWorks también tenemos herramientas para simulación, pero no sé si necesites realizar simulaciones con respecto, no sé, a caídas de voltajes, etcétera, o por ejemplo en cuanto a temperatura. Ok, pregunta además Juan Galindo, ¿desde qué versión es posible importar archivos a esta versión? Ok, se refiere a esta importación de archivos, por ejemplo, no sé, de AutoCAD o de ePlan, ¿a partir de qué versión?
Ah, ok. Sí, en cuanto a esta opción de importar archivos de AutoCAD, por ejemplo, realmente no hay limitante, tampoco es que necesitan estar en versiones iguales. Yo he hecho pruebas de hacer esta importación, por ejemplo, de símbolos de AutoCAD a SolidWorks Electrical, desde AutoCAD, si no mal recuerdo, 2015. Entonces no hay realmente limitantes con qué versiones estén trabajando ambos software. Ok, además he visto varias preguntas acerca de los requerimientos mínimos para sus equipos. Ahorita por medio del cuadro de chat les vamos a estar proporcionando esa información. Bueno, algunas de sus preguntas les vamos a estar respondiendo por medio del chat. No sé si tengan alguna otra duda o comentario. Sí, les comento que de cualquier forma tenemos un registro de todas estas preguntas. Si es que alguna haya quedado inconclusa o si desean obtener más información, pues vamos a estar en contacto con ustedes para pues, que no quede inconclusa o no quede a medias esta información. Y bueno, si no hay más comentarios, pues a nombre de Diseño y Manufactura Digital les agradecemos mucho su asistencia a este seminario. De igual forma, vamos a estarlos informando acerca de los nuevos contenidos de SolidWorks Electrical que vamos a tener.
De igual forma, les recomiendo estar pendientes de las redes sociales, ya que ahí subimos pues mucho de este nuevo material. Y bueno, pues nuevamente les agradecemos mucho su asistencia y que pasen una excelente tarde.